Hola, ¿qué tal, jóvenes? Pues continuamos eh, con este curso de bromatología. Vamos a ver lo que son los carbohidratos. De hecho, es un tema que ustedes ya habían química orgánica, a lo mejor desde la prepa. Y pues, ¿qué son los carbohidratos y cómo son, no? Vamos a echar un pequeño gran repaso, ¿no? Ahorita que está de moda que los carbohidratos, los productos de México se están etiquetando, ¿no? Y más que son exceso de azúcares, exceso de calorías. Generalmente esto se debe por los carbohidratos. Los glúcidos, carbohidratos, hidratos de carbono o sacáridos, con cualquiera de esos nombres se les puede conocer, son biomoléculas compuestas principalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno. Aunque algunos de ellos también contienen otros bioelementos como nitrógeno, azufre y fósforo. Las principales funciones de los glúcidos en los seres vivos son el brindar energía inmediata. De hecho, eso lo ven desde las clases de microbiología, que los organismos así obtienen su energía a través de los hidratos de carbono, y también así como una función estructural para hacer biomasa, por ejemplo, ¿no? Químicamente, los glúcidos se definen como polihidroxialdehídos o polihidroxacetonas, que denotan la presencia de estos grupos funcionales. El hidroxilo, que se presenta varias veces a lo largo de la cadena carbonatada, y un grupo carbonilo, que puede ser aldehído o cetona. Las formas biológicas primarias de almacenamiento y consumo de energía, que es la celulosa compone una función estructural en la pared celular de los vegetales, que también le da rigidez. Mientras que la quitina, que es otro polisacárido, es el principal componente del exoesqueleto de artrópodos, que también le da rigidez. Pues creo que estas estructuras ya son muy conocidas. En clases yo preguntaba cuál es la primera estructura y cuál es la segunda, ¿no? Creo que esas estructuras ya están de más decir, pero la del lado izquierdo es una glucosa que corresponde de 6 carbonos, 12 hidrógenos y 5 oxígenos, y 6 oxígenos, perdón. Y la estructura del lado derecho es una fructosa, que es una hexosa, es la forma isomerada de la glucosa. Entonces, esas son, digamos que las moléculas que los organismos, los seres vivos, más fácilmente asimilamos. Primero que nada la glucosa y después la fructosa. Anteriormente se le conocía como hidratos de carbono, debido a que en su fórmula empírica los átomos de hidrógeno y oxígeno están unidos entre sí. Hidratos de carbono o carbohidrato es poco apropiado, ya que estas moléculas no son átomos de carbono hidratados, es decir, enlatados de moléculas de agua, sino que constan de átomos de carbono unidos a otros grupos funcionales como carbonilo e hidroxilo. Este nombre proviene de la nomenclatura química del siglo XIX, ya que las primeras sustancias aisladas respondían a la fórmula elemental carbono y agua, donde N es el número mayor o igual a 3, de aquí el término de carbohidrato. Además, los textos científicos anglosajones insisten en denominar carbohidratos, lo que induce a pensar que este es un nombre correcto. Del mismo modo, en dieta se usa con más frecuencia la denominación de carbohidratos. Los carbohidratos en su mayoría son elaborados por las plantas durante la fotosíntesis. Ustedes ya saben, vieron en bioquímica o química orgánica el proceso de fotosíntesis, que interviene el dióxido de carbono, la luz, el agua, etcétera, ¿no? En las plantas. Proceso complejo mediante el cual el dióxido de carbono del ambiente se convierte en azúcares sencillos. Los glúcidos son compuestos formados en su mayor parte por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Tienen enlaces químicos difíciles de romper de tipo covalente, pero almacenan gran cantidad de energía que es liberada cuando la molécula es oxidada. En la naturaleza son un constituyente esencial en seres vivos, formando parte de biomoléculas aisladas o asociadas a otras cuando las proteínas y los lípidos son compuestos orgánicos más abundantes de la naturaleza. Y este es el ciclo, ¿no?
del carbono, principalmente. Entonces, a través de la luz del sol, a través de agua, a través de la fotosíntesis, pues las plantas pueden producir oxígeno a través del CO2 atmosférico. Hace también la incorporación de glucosa, porque el proceso de fotosíntesis da, ahí está la fórmula, 6 moléculas de dióxido de carbono más 12 de agua en presencia de energía luminosa, y da una molécula de glucosa más 6 de oxígeno más 6 de agua. Ese es el proceso de fotosíntesis: realizar glucosa para biomasa y oxígeno atmosférico. Los glúcidos cumplen dos papeles fundamentales en los seres vivos. Por un lado, son moléculas energéticas de uso inmediato para las células, lo que es la glucosa, y ustedes ya conocen el primer ciclo para hacer esto, es la glucólisis, o que se almacenan para su posterior consumo, que es almidón en plantas y glucógeno en seres humanos. 1 gramo proporciona 4 kilocalorías. Por otra parte, algunos polisacáridos tienen una importante función estructural, ya que forman parte de la pared celular de los vegetales, que es la celulosa, que es la que le da rigidez, o de cutícula de artrópodos, que es la quitina que ya habíamos mencionado anteriormente. Entonces, el almidón o el glucógeno son cadenas lineales estructuradas de glucosa, ¿no? Pues como habíamos comentado, el almidón es la forma de reserva de las plantas. Entonces, el almidón se puede descomponer en disacáridos a través de enzimas, glucosidasa, y los disacáridos pues descomponerse hasta llegar a una forma de glucosa. En el ser humano, por ejemplo, el almidón en el páncreas produce una alfa-amilasa que hace que el almidón se descomponga hasta sus monómeros más pequeños, que son la glucosa, y la glucosa se inserta en sangre, puede ser a través también a las células, a través de la insulina, y el proceso del hígado para volver glucosa se llama gluconeogénesis, eso ya lo vieron en bioquímica, y las reservas o el aumento de glucosa cuando hay mucho se resguarda o se almacena en forma de glucógeno. El glucógeno se puede volver a aprovechar en forma de glucosa gracias a la glucogenólisis. Entonces es la ruptura, acuérdense que lisis es ruptura, ¿no? Entonces el glucógeno nos sirve para reserva de nosotros, los seres humanos. ¿Cuál es la importancia del glucógeno? Respecto a su importancia, la glucosa tiene un gran significado para los múltiples métodos de nuestros organismos. Como se mencionó anteriormente, se concentra a través de una gran cantidad de alimentos y se halla en la naturaleza en plantas, concediendo las desigualdades formas de sus organismos, que igualmente el almidón es el resultado que se deriva a través de la fotosíntesis, brindándole conjuntamente su capacidad energética. Al mencionar la importancia, no podemos dejar pasar por desapercibido el significado de la gran relevancia de la molécula ramificada. Gracias a la ramificación aumentada su solubilidad, las ramificaciones suministran tanto la síntesis como la degradación del glucógeno, y al momento se permite la prodigalidad de residuos de glucosa no reductores. Los carbohidratos, por ejemplo, en leche es uno de los alimentos que más se consume, cerca del 4.9% es la lactosa, es el azúcar, el principal azúcar, es el responsable de la sensación arenosa percibida en productos lácteos concentrados como consecuencia de su cristalización, a causa de un enfriamiento rápido y en menor participación. Entonces, conforme nosotros vamos creciendo, vamos perdiendo las enzimas para degradar la lactosa. Por eso ya a partir de los 30 años, 30 y tantos años, lo que hacemos al tomar leche solamente es un suministro rico, un sustrato para las bacterias malas, y nos puede dar, o nos da, si tomamos exceso, nos da diarrea, nos empanzona la panza, molestias, dolor estomacal, etc. También al proceso de caramelización se llaman reacciones de importante, ¿no? ¿Qué es una reacción de Maillard? Técnicamente es glucosilación o glicosilación no enzimática de proteínas, no enzimática. Se designa un conjunto muy complejo de reacciones químicas, la reacción de Maillard,
que traen consigo la producción de melanoidinas coloreadas que van desde el amarillo claro hasta el café muy oscuro e incluso el negro. Además de diferentes compuestos aromáticos, para que las transformaciones tengan lugar son necesarias un azúcar reductor, que es cetosa o aldosa, y un grupo amino libre, proveniente de un aminoácido o una proteína. La reacción de Maillard puede ocurrir durante el calentamiento de los alimentos o durante el almacenamiento prolongado. A esta reacción se debe el color marrón de la costra de la carne cocida o del pan cocido al horno. Los productos mayoritarios de estas reacciones son moléculas cíclicas y policíclicas que aportan sabor y aroma a los alimentos, aunque también pueden ser cancerígenas como la acrilamida. Entonces, ¿cuál es la reacción de Maillard? Pues entonces la primera etapa es una hidroxidación cimática y después hay una oxidación, ¿no? Entonces, esta reacción lo que va a hacer es que va a cambiar los colores, ¿no? Y es un mecanismo que se da en azúcares reductores, en sacarosa y en vitamina C. Aquí me gusta este ejemplo porque azúcares reductores más aminoácidos, ojo, ¿no? Tiene que estar esta combinación para que se llame reacción de Maillard. Entonces, azúcares reductores más aminoácidos da glucosilamina, furfural, después una polimerización y melanoidinas, que es el oscurecimiento, ¿no? La segunda es una caramelización, es poner, por ejemplo, agua con azúcar y calentarlo. Si lo han visto o lo han hecho, se vuelve más oscura. La sacarosa se cambia a isosacarosa, después a furanos, caramelina, hay una polimerización y el oscurecimiento, ¿no? Que son las melanoidinas. Y la vitamina C es una degradación del ácido ascórbico, puede ser por luz o por oxígeno. Entonces esta vitamina C se oxida, ácido dehidroascórbico se pasa a ácido diacetoglucónico, hace una polimerización y melanoidinas. Cabe mencionar que estos mecanismos ninguno es enzimático, ¿no? ¿Cuál es la clasificación de carbohidratos? Para recordar, pues depende de la naturaleza, de los nutrientes. Entonces, en monosacáridos, los que componen una estructura sencilla y una unidad básica, glucosa, fructosa, ribosa, galactosa, algunos ya vistos y mencionados, oligosacáridos, que son de 2 a 20 monosacáridos, sacarosa, lactosa y maltosa, algunos de los más importantes y conocidos como oligosacáridos, que son disacáridos, y los polisacáridos son más de 20 monosacáridos, ¿no? Que pueden ser homopolisacáridos integrados solamente por un tipo, ejemplo, almidón y glucógeno y celulosa, o heteropolisacáridos formados por más de un tipo de monosacáridos como la hemicelulosa, pectinas y gomas. Las principales rutas metabólicas de los glúcidos son glicólisis, que esa ya la saben, ya la tienen bien aprendida, que es la oxidación de la glucosa a piruvato. La otra es fermentación, la glucosa se oxida a lactato, fermentación láctica, o etanol y CO2, que es fermentación alcohólica. Gluconeogénesis, recuerden que génesis es síntesis de glucosa a partir de precursores no glúcidos. Gluconeogénesis, síntesis del glucógeno, y la ciclo de las pentosas fosfatos, que es síntesis de pentosas para los nucleótidos. En cuanto a la nutrición, pues los azúcares o glúcidos en una persona varía de 8.3 a 14 gramos por kilogramo de peso corporal. Se propone que entre el 55 y 60% de la energía diaria que necesita el organismo humano debe provenir de glúcidos, ya sea obtenido de alimentos ricos en almidón como pastas o reservas del cuerpo, glucógeno. No es recomendable el consumo abusivo de glúcidos tipo azúcar por su actividad altamente oxidante. Las dietas con muchas calorías o con mucha glucosa aceleran el envejecimiento celular. Se sobreentiende que pueden ser necesarias dietas hipercalóricas en climas gélidos o en
momentos de gran desgaste energético muscular, por ejemplo cuando se está jugando fútbol o básquetbol, que toman una bebida energética para recuperar rápidamente la energía y más que nada los electrolitos. Nótese que el sedentarismo o la falta de suficientes movimientos cotidianos del cuerpo humano provocan una mala metabolización de grasas y de glúcidos. Los glúcidos, por su fuerte carácter hidrofílico, se rodean de partículas de agua ocupando más espacio en las células y son atacados más fácilmente las peores enzimas hidrolíticas que las proteínas o las grasas, y por eso son una fuente de obtención de energía rápida. Las proteínas y grasas son componentes vitales para la construcción de un tejido celular y por lo tanto deberían ser recomendadas no malgastar tales recursos usándolas para los glúcidos. No son nutrientes esenciales, ya que el cuerpo puede tener su energía a partir de síntesis de proteínas y grasas. El cerebro no puede quemar grasas y necesita glucosa para obtener energía al organismo, y así puede sintetizar esta glucosa a partir de proteínas. La metabolización de las proteínas aporta 4 kilogramos por caloría por gramo, mientras que las grasas contienen 9 kilocalorías y el alcohol 7 kilocalorías por gramo. De hecho, eso ya lo vieron en su curso de bioquímica, ¿no? Que el aporte es mayor en grasas, después en alcohol y al último las proteínas.